En nuestra iglesia Maranata tenemos un tiempo para que crezcas y te edifiques en la palabra de Dios, porque ella es como espada de doble filo. Por eso, en IPM Radio ha llegado el tiempo de escuchar la palabra de Dios en nuestro programa Palabra y Gloria. Saludo cariñoso a todos y todas, niños, jóvenes, ancianos y ancianas. En esta mañana hemos glorificado el nombre del Señor con nuestros cantos, con las alabanzas, pero no hemos leído la Biblia. Del Antiguo Testamento hay varios aspectos que podemos recordar tocantes a la resurrección y particularmente a la estirpe del Señor Jesús, que estuvo en riesgo en muchos momentos de ser ahogada por el mal. Pero vamos a leer del Nuevo Testamento Lucas, el capítulo 24. Todos los 4 evangelios hablan de la resurrección, pero Lucas lo hace con una forma particular que no aparece en los demás evangelios. Es el caso del camino a Emaús, que no se relata en los otros evangelios. Pero el capítulo 24 entonces comienza, Marcos sí habla del camino de Emaús. Capítulo 24, si leemos los primeros 12 versículos, han estado ustedes bastante de pie, pero ahora van a estar sentados, así que les invito para leer la palabra que nos pongamos de pies quienes pueden, y leemos los primeros 11 versículos. El primer día de la semana y muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellas les parecía locura las palabras de ellas, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hasta aquí el Señor añada bendición a nuestras vidas por su palabra. Te damos gracias, Señor, por este día. Te hemos hablado, cantando, testificando
dando los diezmos y las ofrendas, orándote, hablándote. Ahora nos sentamos y te oímos. Gracias, Señor, por hacerlo. Y te rogamos que por tu Santo Espíritu podamos estar dispuestos a obedecer tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nos sentamos, por favor. Gracias, reverendo, por esta oportunidad que me ha dado. Él dijo que iba a descansar hoy. Bueno, no me dijo eso, pero yo deduje. Así que también tendremos la Santa Cena y dice que yo debo ministrarla. Por fortuna me dijo a tiempo y de alguna forma me puse este signo. ¿Qué significa eso entre nosotros? A propósito. Porque hay muchas murmuraciones de la gente que no conoce del Señor y hace comparaciones entre católicos y evangélicos. Y entonces cuando nos ven con algo de esto, no, ese es un católico, ¿qué vamos a ir allá? Ustedes leen en el Antiguo Testamento las vestiduras del sacerdote, hasta los calzoncillos tenían una especificación que tenían que vestir. ¿Lo han leído o no? Bueno, léanlo, ahí está. Nosotros usamos poquitas cosas. Esto para los curas significa castidad. Castidad. No se casan. Para nosotros es consagración y santidad. Este es un hombre donde quieran verlo y ustedes verse con eso. Este es un hombre que ha consagrado su vida al Señor y está dedicado a ministrar los designios de su gloria. Por eso lo usamos. Y hay otras cosas que en su momento no es el tema de hoy. Queridos hermanos, si miramos la resurrección desde la perspectiva de las religiones y aceptamos la iglesia cristiana como una religión más de entre las demás y 5 principales que se mencionan, tendríamos la satisfacción nosotros de saber que la religión por excelencia es la religión cristiana, porque es la única cuyo líder murió y resucitó. No hay otra que pueda decir algo igual y que la historia lo reconozca así. Si bien hubiera un budista, pudiera decir, sí, Buda murió, pero sus ideas viven y están conmigo. Esas son las ideas y esos son los conceptos teológicos y religiosos que trascienden en aquellos que abrazaron esa filosofía o esa religión. Pero es que en nosotros no es una filosofía, no son simples conceptos, son doctrinas, por supuesto, que se han hecho vida en nosotros y que, por supuesto, a lo largo del Evangelio pensamos en Jesús, quien es la vida. Él es el Señor. Bien, quiero entonces en esta hora hablarles de la resurrección en 3 momentos. Uno es el hecho de la resurrección misma que nos mueve a recordar hoy. Otro momento son las implicaciones o resultados de esa religión, de esa resurrección, ahí de la religión. De alguna forma nos sensibiliza para pensar quiénes somos en relación con Dios. Las implicaciones que tiene la resurrección en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia. Y en un tercer momento, lo que significa resucitar permanentemente como hombres y mujeres de Dios. ¿Me copiaron? Espero que sea ordenado en la exposición. Bien, como hemos leído, entonces, Lucas relata, como lo hacen los demás evangelios, la resurrección.
Solo que Lucas añade el comentario, este camino a Emaús, que termina incluso con la referencia de la Santa Comunión. Comieron el pan y les fue revelado lo que ahora estaba un poco empañado por el camino. Entonces, no es para nosotros extraño ni para la vida cristiana, para los católicos inclusive, el recordar cómo fue el asunto de esa resurrección. Primero, encontramos que de alguna forma había sido predicha por el Señor mismo. Ustedes destruirán este templo, aunque no lo entendieron en su momento sus oidores, y en 3 días será reconstruido. Lo reconstruiré. Eso le causó conflicto en la vida del Señor Jesús cuando expresó algo así, porque pensaron que quienes le oían estaba hablando de ese templo que ellos tanto amaban, en torno al cual se reunían incluso los negociantes, y adentro también, pero más adentro, los que profesaban la fe de entonces. Vive el Señor Jesús la experiencia de la cruz. No es posible, y eso sí subrayémoslo, no es posible hablar de resurrección sin tener que hacer referencia a la muerte. Y en esta semana sí que lo hicimos. Nosotros con mi esposa estuvimos en Supatá y trabajamos un tanto como pudimos el tema del perdón. Porque ahí estaba entredicho la situación de la muerte del Señor Jesús, que no era otra cosa por lo que Él dijo, y que algunos predicadores enfatizan que a Jesús lo mataron por lo que Él había dicho. Eso sencillamente fue una oportunidad que tomó quienes le acusaban para juzgarlo. Él murió por la culpa suya y mía, no por su culpa. Murió por causa suya y mía. Viéndonos en una condición de depravación e en la imposibilidad de ser por nosotros capaces de levantarnos y de reconciliarnos con Dios, el Señor se pone en nuestro lugar y asume esa culpa, y entonces la torna en una fácil oportunidad para el hombre que sencillamente le cuesta el arrepentirse. Así que nos toca también hacer referencia de paso a la cruz. La cruz para el tiempo de Jesús era signo de odio, de miedo, de venganza, de tortura, de poder destructivo, de muerte. Y de muerte sigue siendo para el medio cristiano aún, porque miramos la cruz, o la ponemos incluso, o la pone la gente donde alguien ha muerto, y ahí de paso por el camino, si la vemos, entendemos, aquí murió alguien. Pero el Señor, cuando la toma y muere, como otros habían muerto en su tiempo, torna todo eso horrible que nadie quería ver ni recordar, la torna en signo de comunión, signo de reconciliación, signo de encuentro. Por eso amamos la figura esta que siempre usamos, el palito vertical y el palito horizontal. Comunión vertical, comunión de Dios con el hombre,
La religión la toma al revés, del hombre para con Dios. Haga esto y vivirá por eso. La salvación es diferente. Dios vino al hombre y a nosotros solo nos costó dejarnos encontrar de Él. Y eso tiene que estar claro en nuestra vida de oración e inclusive y en nuestra vida de cotidianidad cotidiana, valga la redundancia, diaria. Porque Dios está aquí, está ahí, listo a serme propicio. El palito horizontal también es comunión, pero comunión suya con el otro, mía con el otro, y se convierte en cierta manera en un asunto determinante para la comunión con nuestro Dios. Juan dice que si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Así que en la última parte traeremos este asunto con más especificación. Rueguen a Dios que no se me vaya mucho, que no me alargue tanto, porque los frijolitos seguro quedaron ahí en agüita y nos esperan. Bien, les dije que para resucitar hay que morir. Y eso es lo que ocurre en la vida del Señor Jesús. Era una situación difícil. Cuando tenemos el Jueves Santo que mencionamos esa oración de fatiga del Señor, dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Aunque dice que su agonía era de lágrimas de sangre. Eso es para decir que era un gemido indecible que lo hacía estar así por causa de lo que le tocaba asumir. Y no era una muerte común. Morir no duele, aunque no me he muerto, pero creo que morir no duele. Para el cristiano, hablar de morir es una oportunidad de victoria. No fue así para Jesús en cuanto al concepto de los apóstoles. Pues cuando Él murió, pensaron que había muerto sus esperanzas en Él y que había sido una frustración haber creído en Él. Satanás, detrás de todo eso, pensó también que matarlo era la solución a una situación que estaba él socavando y que aún pensaba que le pertenecía. Así que la muerte del Señor Jesús podríamos verla desde el concepto que aún manejaron los apóstoles, no como nosotros la entendemos y que está en la Escritura y que así es, sino como una frustración. Solo que cuando las mujeres, y aquí subrayamos a las mujeres y mencionan unas cuantas, Juana, que no la mencionamos tanto, estaba ahí entre las mujeres. Cuando ellas le anuncian a esos cobardes hombres que pensaban así en la frustración porque su líder lo habían matado, ellas les dicen: ha resucitado. Y ellas mismas estaban olvidadas de eso que iría a ocurrir en la vida del Señor. Cuando ellas comunican ese mensaje de la resurrección, se lo comunican a los hombres, pues era Pedro el atravesado y el que estaba listo como discípulo a ver si es cierto el asunto, y lo hace y encuentra que el sepulcro está vacío. Y todo lo que envolvía el cuerpo del Señor Jesús estaba allí puesto en orden. Resucita, respira,
seguramente mira a su alrededor, se suelta y comienza a tender lo que fue su cama de sueño. Así encontraron los lienzos ordenados, puestos. Y es Pedro el que observa el asunto cuando va y se mete allí habiendo oído ese mensaje de las mujeres. Oiga, mujeres, ustedes fueron las que proclamaron la trascendencia de la fe del cristiano. Así que son muy importantes en la iglesia. Por decirlo, hasta indispensables. Solo que hay que mantenerlos controladitas porque hay veces también y en la historia de la iglesia se encuentran mujeres atravesadas y Pablo tiene que enseñar doctrina acerca de volverlas al orden. Pero no es el tema ahora. Así fue la resurrección. En segundo lugar, ¿para qué resucitó Jesús? Y aquí tendremos que ver lo que encontramos, que el mismo apóstol Pablo habla a los tesalonicenses cuando le dice que, bueno, el Señor Jesús lo enseña a través de Juan. Pero Pablo a los tesalonicenses les habla desde el momento del arrebatamiento. Que un día vendrá, pero ese es el comienzo de la segunda venida de Cristo, que tampoco es el tema ahora, pero que toca tocarlo, y es resultado de la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice él. Antes se lo dice a los romanos en el capítulo 6. Desde la perspectiva de la resurrección de Jesús mismo, que resucitaremos con cuerpos transformados. Y ese es un elemento de nuestra esperanza mientras trascendemos aquí en la tierra. Habrá una segunda resurrección, que ese también es una respuesta a la resurrección del Señor, pero la segunda resurrección serán para todos aquellos que han muerto sin Cristo, e incluso en la que tendrá lugar Satanás mismo, quien intentó pensar que podía vencer a Jesús y que está vencido desde que Cristo resucitó. La resurrección del Señor Jesús, porque antes habían resucitado muchos, pues mencionamos el caso de Lázaro. El mismo Señor le ordenó volver a vivir y Lázaro vivió, pero él murió, volvió a morir. Ese evento no se menciona, pero es así. Pablo habla entonces en el Nuevo Testamento acerca del Señor Jesús como las primicias de los que durmieron. Es Jesús el primero que muere, que resucita para no volver a morir. Y resucitó y no volverá a morir. Y no volvió a morir. Por eso repetimos muchas veces: Él vive, y cantamos y adoramos y gritamos eso. Él vive, pero más que Él vivir como persona, es porque de alguna manera en nosotros se hace eso vida. Y me implica a mí en esa experiencia de resurrección. Por eso morir no duele. Por eso morir para el cristiano es una buena posibilidad de seguir viviendo mejor. Sin embargo, nosotros acostumbramos el luto cuando alguien muere y no podemos arrancar eso de nuestra vida.
porque se nos ha ido un ser querido. Pero cuando sabemos que ha muerto en Cristo, e incluso deberíamos hacerlo con un buen culto de gozo, de victoria, porque nos ha ganado a estar en la presencia del Señor, y también nosotros nos enrumbamos por ese mismo camino, y ya llegará el momento para nosotros. Pero no lo vemos así. Ahí está uno de mis hijos, el último que el Señor me dio con mi esposita, y lo oí decir un día que la única muerte a la que él asistirá es a la suya, porque él no quiere ir a ningún funeral. Yo no sé si ya ha superado eso lo dijo hace rato y yo lo oí. Los predicadores aprendemos cosas de la vida popular. Tenemos temor, no nos gusta eso, pero viviendo en la resurrección, nosotros asistimos a ese evento, porque también, y si hay cosa que me interesa a mí, es que me inviten a predicar cuando alguien ha muerto, porque es la oportunidad que tengo de hablarle a la gente así de manera cruda, de la importancia de arreglar su vida con Dios, a fin de que el día que le toque morir, como ese que aparece ahí en esa caja, no solamente él tenga la experiencia de estar en la presencia del Señor gozando de la gloria, sino que todos los dolientes puedan también pensar en esa posibilidad y se conviertan ahí de serio con Cristo. Vamos a morir todos, pero lo interesante es que viviremos eternamente, y ese es el principio de la eternidad. Y la resurrección es exactamente la eternidad con Cristo. Si el Señor no hubiera muerto y resucitado, nosotros viviríamos sin esperanza de la eternidad. Alabamos el nombre del Señor. Aleluya. Voy por la tercera parte. Espero que hayan tomado nota de las dos anteriores. El apóstol Juan dice en el capítulo 12, versículo 24: si el grano no cae en tierra y muere, este queda sin fruto. Miren cómo he estado yo hablando casi más de la muerte que de la resurrección, pero es que me es necesario. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, este queda sin fruto. Y Pablo a los romanos le dice a los colosenses en el capítulo 3, versículo 5: haced pues morir lo terrenal que hay en vosotros. Y hace una larga lista de actitudes que deben morir en nosotros: fornicación, adulterio, mentira. Bueno, si quieren léanlo ahí en casa, porque hay cosas que ocupan más bien la exposición en la palabra, que son cositas que ustedes deben leer allí. Todo, y hace un listado de los apetitos desordenados del cuerpo. Háganlo morir, dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué viene después de el matar esas cosas malas en nuestra vida y enterrarlas? Que de allí, de ese sepulcro, esas cosas deben quedarse ahí, pero el que las vivió debe levantarse de ahí en una actitud de resurrección. Es decir, el cristiano está convocado desde la experiencia de la resurrección que Jesucristo realiza en su cuerpo, y las aplicamos a nuestra vida o se dan en nuestra vida.
debe de estar continuamente en una tarea de ser hombre y mujer nuevos. Hay veces me preocupa a mí, incluso en el culto, oír cosas que uno se pregunta si es ignorancia o es en la práctica situaciones que están ocurriendo. La figura de patinar, usémosla como ejemplo. Patinar no es eso de ponerse en un coso y wow y andar. Patinar en el sentido de, bueno, nosotros en la ciudad podemos, si nos metemos por allá donde no hay pavimento y hay demasiado barro y vamos conduciendo y el carro comienza y no se mueve, entonces decimos, uy, patinó. Y si vemos que resbalan las llantas, decimos, uy, patinó. ¿Han entendido esa definición? ¿La han usado? Y le seguimos dando que sigue haciendo el carro para abajo en lugar de salir. Entonces muchas veces en la vida cristiana nosotros mantenemos algo así. Patinamos. Y de veras que los cristianos, los seres humanos, tenemos diferencias en la práctica con algunas cosas que no otros tienen. Por ejemplo, la borrachera. Para algunos eso fue su cruel situación y el Señor los sacó de la borrachera, del uso del licor desordenado. Entonces esas personas generalmente nunca deben e incluso ni deberían tomar la copita de vino porque enseguida les insinúa esa triste historia. Corta, si es que han cortado de pleno con esto. Y si no lo hacen con un poquito de insinuación, fácilmente vuelven a esa triste experiencia. Otros han sido su problema del manejo de los apetitos del cuerpo que los menciona el apóstol Pablo ahí en el texto que les he mencionado. ¿Cuál? Colosenses 3, 5 en adelante. Hagan morir. Ajá, ahí está. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y ahí hay una lista de impurezas. Y algunos particularmente su problema en torno a esas impurezas han sido más en unas que en otras. Y la pregunta del patinaje es si acaso usted ha roto en su vida esas cosas. En algunos a mentiras, sencillamente. Yo digo mis mentiritas, pero no mentiritas que me acusan de hacer mal. Mentiritas en cuanto no tengo que decir algunas cosas. Mi esposa hay veces me pregunta algunas cosas y yo le digo, no sé, pero yo las sé. Yo las sé, solo que en el sigilo pastoral y en la procura de edificar al otro que me dijo, que me confió ciertas situaciones, yo tengo que decir, no sé. Pero en el fondo es una mentira. Pero esa es una mentira, digamos, necesaria, si es que la calificamos como mentira. ¿Cuántos patinamos en ciertas cosas que le estamos diciendo al Señor? Señor, ayúdame con este problema que tengo de mi vida, ayúdame. Y el Señor lo que dice es, ese es otro texto. Dejad pues vosotros todas estas cosas, y lo dice el apóstol Pablo. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y hace referencia otra vez al listado. Esa es una situación que hay veces vivimos en la experiencia cristiana. La ignorancia
de lo que tenemos que hacer, pidiéndole al Señor que lo haga, y entonces patinamos. El Señor dice: déjalo. Si tú habías sido mentiroso y tienes ese problema con decir mentiras, pues mentiras malosas, ¿no? Porque la que yo dije no, el secreto, cuando el otro le pregunta si lo sabe, no lo sé. Y es la manera mejor de cortar cualquier cosa. Eso de decir, sí, yo sé, pero no se lo digo, eso es causarle curiosidad al otro de por qué no me lo dice. En cambio, el no sé es mejor, porque no debe decirse y ha sido un secreto. Pero esas mentiras que van contra la vida del otro, contra la armonía y la sana convivencia, esas hay que revisarlas y cortar con ellas, como hombres y mujeres que hemos dicho al Señor que le obedecemos en lo que Él nos manda. ¿Y cómo sabemos que Él nos manda? No hay nada que se le haya quedado al Señor por fuera de este libro. Ahí está. Y eso hay que matarlo en nuestro ser y hay que enterrarlo, dice Pablo: hagan morir en vosotros lo terrenal. Lo terrenal es todas estas cosas malas y perversas que no nos dejan surgir. Y aquí la palabra surgir como sinónimo de resurrección. Si usted no surge como cristiano, es porque no muere en la vida natural que debe arrancar de su vida en Cristo, y la experiencia de la cruz en su vida no ha ocurrido tampoco. Jesús no murió a medias. Jesús puso su vida por nosotros. Y Él lo dice después por el apóstol Pablo, que si alguno ama a su hermano, pone su vida por él. Si usted dice que ama a Dios, pone su vida por Él. Y el poner su vida por Él es arrancar de la vida esas cosas que no nos dejan surgir, que no nos dejan resucitar. La resurrección de Cristo debe ser vida continua en nuestras vidas. Si no, no vale la pena seguir hablando de la resurrección si usted mismo no es una persona nueva, totalmente nueva. La Biblia dice que vamos de victoria en victoria hasta perfeccionar la imagen de Cristo en nosotros. Mato esta situación, se entierra y yo surjo de nuevo, y eso no vuelve a ocurrir en mi vida porque ha quedado allá y yo soy nuevo. Y si hay algo que me confronta, debe ser otra cosa nueva, que si me hace estorbo para poder ir en un grado más de victoria, debo hacer lo mismo y surgir de nuevo. Espero, mis queridos hermanos, que hasta aquí esta palabra le haya quedado clara. Pero ahora les invito a que, si quiere cerrar sus ojos, lo que sí le exijo en el Señor es que abra su corazón. Hemos encontrado, por ejemplo, el Apocalipsis 3:20. Hemos citado ese texto como un llamado del Señor a la experiencia del perdón para salvación. Pero quiero subrayar allí que el Señor se presenta como un forastero y dice lo que dice esa palabra: he aquí estoy a la puerta y llamo. Está ahí. Les pido una actitud de oración y dejen que el Señor les repita a su corazón esta palabra: estoy a tu puerta de tu corazón. La Biblia no dice de tu corazón, pero
es eso. Hay de tu alma, de tu interior. Estoy aquí y te llamo. Y yo quiero parafrasear ese texto de la siguiente manera. He querido, dice el Señor, llenarte a plenitud de mi presencia. Me abriste solo una puerta, pero he encontrado muchas puertas más al interior de tu vida que están cerradas. Y no he podido entrar propiamente al interior de tu vida. Yo, en el nombre del Señor, le digo a ustedes, porque el caso suyo no es el del otro, que revise esas cosas en su vida, pensando en tanto que hizo el Señor por usted. ¿Por qué se aferra a ellas dándole valor como si fueran las más importantes? Y no ha exaltado el poder de la resurrección que en Cristo ha ocurrido después de su muerte vergonzosa por su culpa. Y usted no le permite en su vida resucitar plenamente y seguir resucitando continuamente. ¿Será esa puerta la del odio, que no le deja amar a aquel que piensa que le ha hecho mal? El Señor quiere traspasarla. ¿Será esa puerta la de los apetitos desordenados de su cuerpo, que no ha sido capaz de romper y de obedecer y para que el Señor le dé victoria? El Señor te dice: quiero traspasarla porque quiero estar en tu interior. Allá donde fue Pedro y encontró un orden vacío, que en la experiencia del arrepentimiento lo llena la presencia del Espíritu Santo. ¿Será esa otra puerta la del miedo, la angustia, por la débil fe que aún tiene en la experiencia de vida cristiana? ¿Qué sé yo? El Señor le dice: quiero planificar mi resurrección en tu vida. Déjame entrar, porque quiero reflejarme en ti a quienes te rodean, en tu casa, en el trabajo, donde vas. Te damos gracias, Señor, por hablarnos hoy. Gracias, Señor. Abrimos nuestro corazón, nuestra vida toda. Y te confesamos que hay algunas cosas que no hemos sido capaces de superar. Oh Espíritu Santo, en tu orar te rogamos que nos ayudes a romperlas, porque se han perdido las llaves y hay un cerrojo oxidado. Porque necesitamos de tu presencia gloriosa en nuestra vida. Nos levantamos en esta hora como hombres y mujeres viviendo la experiencia de resurrección, sobre toda potestad, sobre el mal, todo, y te damos la gloria y la honra y te decimos que te necesitamos a plenitud,
porque mientras sigamos viviendo aquí, necesitamos vivir en victoria, y no nos lo logramos si no es por tu experiencia de vida en nuestra vida. Aleluya. Amén. Démosle la gloria al Señor, y como ustedes usan los aplausos, qué mejor que eso. Si te subes a mi barca, llegará la calma y se acabará la tempestad. Aunque oscura sea la noche, Jesús ven a mi encuentro y la luz del día llegará. En medio de la tempestad, las olas y la oscuridad, aunque todo parezca nunca terminar, confiaré en tu fidelidad.